aquí es por Pilar Adón, porque nosotros cuando le propusimos hacer este retiro de día para leer la ira, yo le propuse un pueblo cercano de Madrid, ¿no? para que fuese ida y vuelta bastante relativamente fácil, ¿no? Entonces ella me escribió aceptando la propuesta, pero me propuso hacerlo en esta zona. Rápidamente a mí se me encendió la luz, me acordé de Laura Romero, que es de Jaraíz de la Vera, del pueblo que está aquí al lado. Laura Romero estuvo en el retiro de Laura Ferrero. Entonces llamé a Laura y le dije, oye Laura, se ha presentado esto. Entonces rápidamente me dije, oye, yo solo me pongo a embarcarme aquí en Extremadura si tengo un poco de colaboración para ubicarme, porque si no es muy costoso, ¿vale? O sea, esto se ha montado muy fácil en Collado de la Vera. Laura me insistió en este sitio, me puso en contacto, le dejé un correo a Monse, que es la alcaldesa, por la mañana, muy temprano, ¿no? Como a las 8 de la mañana o así, a las 12 del mediodía me llamó. En resumen, diciendo, esto lo queremos para Collado. Es una sorpresa para nosotros, hace un día espléndido. El retiro este tiene unas características que las vamos a contar ahora, pero antes, pues, gracias a la que he repetido, gracias a la alcaldesa y al ayuntamiento, a los técnicos ayudantes que están por aquí. Los retiros de día es un formato que queremos hacer por diferentes motivos, para poder leer obras cortas, para poder llegar a pueblos muy pequeños que de otra forma es muy difícil llegar, por el tema presupuestario, para que haya gente que se lo pueda permitir, porque los retiros de fin de semana, pues al final tienes que disponer el dinero para poder emplear eso, y la gente joven pues no puede, ¿no? Bueno, que ayer hablábamos de esto, ¿no? De que una chica de 25 años no está en el mood de irse un fin de semana a relajarse. O sea, lo que quiere es un festival o una fiesta o salir. Llegar a pueblos como Collado para invadirlos. Invadirlos con libros, y invadirlos con lectura. Y era importante que tuviese el sol, o que hubiese sol, y que se mantenga, porque la idea de por qué están las sillas, estas sillas que con Monse dijimos, oye, tenemos que conseguir este tipo de sillas, y no sé cómo lo han conseguido y tantas, porque estas sillas ya no quedan, ¿vale? Es porque cuando os levantéis tenéis que coger vuestra silla y tenéis que buscar vuestro rincón lector, que imagino que vaya a buscar toda el sol, ¿vale? Y que el pequeñísimo pueblo que es, pues que se llene de sillas y de gente leyendo en la calle, ¿vale? La iglesia va a estar abierta, el horno de pan que está aquí va a estar abierto, que es un hornito pequeño. Aquí hay una cafetería que dentro también se puede pasar y leer. Esa es la campaña que queremos con los retiros de día. El otro día miré, y termino ya, cuándo fue el primer retiro, primero y único retiro de día que hicimos, que fue con Belén López Peiró. No sé si habéis leído a esta autora, la argentina que leí. El libro que leímos es porque volvías cada verano, ¿no? Donde narra que fue abusada por su tío durante 5 o 6 años, ¿vale? Un libro que os recomiendo, fue un boom en argentino. Y este lo hicimos en Centelles el 16 de marzo, y hoy es 15, y no está planificado. O sea, un año justo después de Centelles de Barcelona, estamos en Collado de la Vera, en Extremadura, haciendo un retiro de día y con Pilar Adón, con la ida y con su puesto de relato. Ya habréis investigado, Pilar Adón, vosotros la conocéis mejor que yo seguro, habréis investigado y algunos habréis leído el libro ya, ¿vale? Son 19 relatos, si no me equivoco, cortos, son 154 páginas. En 2 horas y media se puede leer. Sí, esto no es una competición. O sea, quiero decir, no es una competición ni tenemos que estar preguntándole al de al lado por qué página va. Cada uno tiene sus ritmos de lectura y hay gente que le va a dar tiempo a leer 14, a otros 11, otros 9 y otros todos, ¿vale? Y si no se termina, no pasa nada. Y si no se tiene ganas de leer hoy, que puede pasar, no hay obligación, ¿vale? O sea, que tiene el libro y se va uno a pasear y a estar al sol. No, ahora os entregaremos los libros y demás, pero bueno, ahora sí que te doy paso. Cierto, yo recibí un correo, como tantos correos recibimos al cabo del día, y algunos automáticamente los desechas porque dices, esto no es para mi pueblo o esto es inviable, ¿no?
Pero cuando yo veo una parrafada así y digo, bueno, no sé, ahí había algo que me decía que podía ser interesante. Y le llamo, efectivamente, pasó pocas horas y le llamé. Y me puse en contacto con él y me empezó a contar y me empezó a decir. Y desde luego a mí me pareció algo que Collado cumple con los requisitos que es Remansa, ¿no? Un retiro de lectura. Vais a comprobar por vosotros mismos los rincones que tiene este pueblo. Vais a ver cómo Collado tiene eso. Yo vi automáticamente, yo le decía a Miguel en otras ocasiones que estaba hablando, le decía, no sé si fue intuición, no sé si fue, pero algo me hizo a que yo te llamase y automáticamente vi que eso era algo que Collado podía cumplir esas expectativas, ¿no? Y sobre todo pues con un libro que se ha sacado hace poco al mercado, que no se ha hecho una presentación, y creo que eso era muy importante también, y darle publicidad a mi pueblo, creo que es porque creo que viene de Andalucía, de muchos sitios. Con el País Vasco, Madrid. Yo quiero que hoy os llevéis pues una buena sensación y ese paladar que ahora os vamos a dar a degustar unas perronillas que es muy típica de aquí de Collado, que las damos el día de jubileo, que jubileo es una celebración religiosa que estamos celebrando de hace siglos. El santo jubileo, sabéis que, o para los que no lo sepáis, es la indulgencia plenaria o el perdón de los pecados. Es el único pueblo del mundo que se celebra cada año. Entonces, para nosotros es un gran privilegio tener eso. Y yo siempre digo, en forma irónica, que los de Collado no tenemos ningún pecado, porque ya vivimos aquí. Para los que no lo sepáis, es la indulgencia plenaria o el perdón de los pecados. Es el único pueblo del mundo que se celebra cada año. Entonces, para nosotros es un gran privilegio tener eso. Y yo siempre digo, en forma irónica, que los de Collado no tenemos ningún pecado. Os vamos a entregar un detallito también, que es una calabaza con una lata de pimentón de la vera de denominación de origen. La calabaza tiene un significado que antiguamente los peregrinos, el atuendo era el bastón, las sandalias y la calabaza, pues para poder beber. Bueno, pues esa calabaza es la que nosotros vamos siempre representando a Collado, que es algo simbólico, muy simbólico de aquí, de Jubileo. Y os lo vamos a entregar como detalle. Y la lata de pimentón pues nos la ha pedido o ha regalado para hacer este retiro de lectura el Consejo Regulador de Pimentón. Así que bienvenidos. Espero que os llevéis un buen recuerdo de hoy y que siempre llevéis en vuestro sentimiento la sensación de haber estado aquí en este pueblo tan sencillo, tan humilde, pero a la vez tan grande, porque su gente somos las que formamos realmente el pueblo. Así que muchísimas gracias por estar aquí y yo encantada, Miguel, te vuelvo a repetir, de poder hacer esta actividad en mi pueblo.